Hola, el poder de Dios es impresionante. ¿Quieres descubrir cómo se mueve? Entonces, quédate con nosotros. Gracias por estar en este canal de testimonio. Por favor, te voy a pedir que en este momento te suscribas al canal para que no te pierdas ninguna de las interesantes historias que pasan en este lugar. Mira, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, todos los días Dios hace cosas maravillosas. A lo mejor Dios ya hizo algo en tu vida, ya te sanó, te liberó, te levantó cuando estabas caído, pues es el momento de que tú les digas a los demás que Dios tiene poder. Por eso te voy a invitar a que nos llames. Ahí está el número de teléfono. Comunícate con nosotros, mándanos un mensaje de texto o por vía WhatsApp y grabamos tu testimonio y lo damos a conocer a todo el mundo. No te quedes callado, ya no guardes ese testimonio. Alguien está necesitando tus palabras para salvar su vida. Así que mis hermanos, los invito a que nos llamen. Y ahora prepárate porque viene un testimonio muy interesante. ¿Estás listo? Comenzamos. Pues hermanito, pues mi vida en la niñez fue pues muy bonita. Yo pienso que es lo más bonito que recuerdo de mi vida, mi niñez. Este, bueno, soy la mayor de 13 hermanos. Somos primero 8 mujeres y 5 hombres. Soy de Lagos de Moreno, Jalisco, y de un rancho que se llama La Ladera, municipio de Lagos de Moreno. Y yo vivía en un rancho muy bonito, pues en un lugar donde había un río muy grande y yo vivía a la orilla del río. Mi niñez fue muy bonita porque pues yo viví en lo que se dice la naturaleza, era para mí. Disfruté mucho de la naturaleza, del río. Mi madre nos veía desde su alambre del patio hacia abajo, cómo nos bañábamos en ese río todos los días. Mis padres eran muy católicos, muy buenos, muy humildes. Mi madre era muy abnegada y muy hermosa que era mi madre. Una mujer callada, abnegada, pero con mucho amor a sus hijos. Solamente ellos sabían cómo vivían y lo que faltaba en casa. Yo nunca me di cuenta. Yo solo era feliz en mi mundo. Mi padre, también muy humilde, él trabajaba eh, con mi abuelito, que mi abuelito era mayordomo en otro rancho, en una estación de ferrocarril. Allí estaba la hacienda y mi papá trabajaba con él, ordeñando vacas. Y el tren pasaba por mi casa, como a lo mejor a unos 2 kilómetros de mi casa pasaba el tren. O sea que era un lugar muy pintoresco, muy bonito. Como le decía, mi padre muy trabajador, pues muy pobres, muy humildes. Y se puede decir pobres porque en realidad mi mamá tenía gallinas, tenían animalitos y pues siempre mi papá le daban leche en su trabajo. En lo que cabe, o sea, a lo mejor carecíamos de otras cosas, pero en comida pues humildemente creo que no nos faltaba. Mi padre siempre fue muy cariñoso, siempre recuerdo a mi padre besándonos, o sea, nosotros siempre llegaba de su trabajo y nos lo encontrábamos con un gusto, nos abrazábamos de sus piernas y mi papá siempre nos besaba. Hasta la fecha, mi padre cuando vamos a verlo nos besa y nos abraza y ese recuerdo ha quedado muy bonito en cada uno de nosotros. Que sí nos pegaba y todo cuando pues había razón, porque él es como muy nervioso, o sea, para todo, bájese de ahí, si andaba uno arriba de un arbolito chiquito, bájate de ahí porque te vas a caer, no te metas al agua porque te vas a ahogar. Para todo él había problema en ese sentido, pero no era porque, yo ahora entiendo que no era porque él fuera malo o recio, sino porque él tenía miedo de que nos pasara algo. Pues yo fui la sembradora de mi padre de por ahí de los 8 o 10 años. Yo sembraba, como era la mayor, sembrábamos pues sus tierras, mi papá.
que estaban afuera de la casa, o sea, del patio de fuera de la casa, había como una lomita hasta llegar hasta la vía del tren. Entonces, todo eso se sembraba. Y ya cuando nacía la milpita, me llevaba mi papá, me sacaba a ver la milpa y me decía, mira, hija, qué bonito me sembraste, qué bonito está, mira qué parejito se ve la milpita, hija. Y yo decía dentro de mí, ay, pero ¿cómo es posible que yo haya hecho ese trabajo tan hermoso, tan bonito, tan parejito? Y yo me sentía tan bonito que mi padre me dijera eso, que le gustaba cómo yo le sembraba. Y ya me decía, vas a ver, hija, que Dios nos va a socorrer, que Dios nos va a mandar en este año una cosecha buena, hija. Muy bonito, hija, que me sembraste. Y ahí me llevaba abrazada allí con mi mamá. Pues de eso es de lo que recuerdo. Luego había otro rancho donde se hacía la fiesta Cristo Rey. Y él nos levantaba temprano, de madrugada, para ir a la fiesta de Cristo Rey a las mañanitas. Nos compraban estrenos, pobremente, porque yo recuerdo que pues no tenían, pero nos llevaban y éramos felices nosotros allá en la fiesta, a sus posibilidades. Mi mamá nos cosía ropita, pues nos hacía la ropita, no sé cómo, porque ni máquina tenía, pero yo creo que a mano, no sé, pero nos hacía vestiditos muy bonitos. Pues mi madre, como le digo, muy linda, mi mamá haciendo sus tortillas, pues ella abnegada y mi mamá era feliz con todos sus hijos. Después ya en mi adolescencia nos fuimos de ese lugar, a otro rancho, que en realidad era un potrero virgen en un cerro, porque mi abuelito les heredó a sus hijos ese terreno y cada uno de los hermanos de mi papá hicieron sus casas. Mi papá, como pudo, hizo su casita también humildemente. Y entonces, pues allí ya fue donde yo ya era adolescente, ya creciendo. Mis hermanas también, que en ese entonces éramos quizá unas 5 hermanas ya grandes. Y seguía la familia muy unida, muy llena de amor de Dios. Mi mamá nos llevaba a las misas a otro rancho cada mes y cada quien con un niño, porque ya pues éramos grandes y ya había muchos niños pequeños. Allí ya fue donde empezó ya mi tristeza, ya no fue lo mismo, ya iba yo creciendo, pero ya con mucha nostalgia. Era un cerro, ya nomás cuando llovía pues se ponía muy bonito, pero no había agua, ya batallábamos de agua, íbamos a lavar lejos. Pues ya el sufrimiento ya empezó poco a poco. Nosotros tejíamos ropita para bebé en máquinas manuales en ese entonces. Nos prestaban esas máquinas a los ranchos y ya pues mis hermanas y yo tejíamos para pues ayudar a mis papás. Nosotros les comprábamos a mis hermanos ropita o lo que nosotros podíamos con lo que ganábamos, que era muy poquito también. Pero también como mi madre tenía tantas hijas, pues no faltaba quien le dijera de mis tíos, oye, pues préstame una para que me ayude, para que, pues tú que tienes muchas, pues yo creo que mi madre, porque ni yo creo que aunque no quisiera mi madre, yo creo que se le hacía feo decir que no. Pues siempre anduvimos de casa en casa, mis hermanas, una en un lado, otra en otra. A mí me tocó con mi abuelita. Y así anduvimos, pero ya como que tristes, ya no estábamos juntas, de ser tan unidas cuando trabajábamos tejiendo, pues ahí estábamos felices juntas. En ese tiempo es algo que quiero compartir, que a mí de lo que recuerdo de esa etapa, pues mis hermanos ya estaban chiquitos, ya eran 5 niños y ya jugando mis hermanos pequeños y nosotras ya señoritas. Y mi papá nos hizo un cuartito fuera, por decir, muy separado del cuarto de ellos, o sea, dormíamos aparte en nuestro cuartito y mi padre en ese entonces ya trabajaba con un hermano de él igual ordeñando vacas porque la familia de mi papá sí tenía el modo y mi papá pues era el más amolado, o sea, mi papá por tanto hijo pues no. Y siempre fue el trabajador de ellos. Y entonces mi padre, eso lo recuerdo con mucha tristeza, mucha nostalgia y a la vez también con alegría porque mi padre salía del trabajo
ya de noche, a veces 6 de la tarde, 7 de la noche, porque a veces no iba ni a comer de tanto trabajo. Y recuerdo que una vez llegó mi papá por ahí, quizá dando las 7 de la noche, y le dijo a mi mamá: ¿sabes qué, mujer? Ya no voy a comer, voy a ir a otro rancho, lejos, lejos, unos 3 kilómetros, a traer pues mandado, porque pues yo creo que mi mamá ya no tenía. Y no, pues ya se fue a la carrera en su burrito, se iba a ese rancho ya de noche. Y nosotros pues ya dormidas, ya por ahí de las 11, no sé, a lo mejor más. Y ya oíamos que a lo mejor que venía mi papá porque silbaba, así que venía en su burrito tranquilamente. Y ya oíamos que mi papá ya venía de ese rancho y nos tocaba por la ventana. Hijas, hijas, párense, que les traje galletitas, les traje esto y lo otro. Y ya, no, 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 levántense. No, pues paraba a todos sus hijos a darnos galletas, lo que él traía, con un amor, pero él quería que nosotros nos sintiéramos contentos y felices. Y ya se levantaba todos mis hermanos chiquitos a comer sus galletas y nosotros con tanta alegría yo ahora me da gusto pues, pero de ver el amor de mi padre, cómo lo hacía con tanto amor y él sin comer. Pues esa era una de las historias que quería yo platicar, que así era de amoroso. Cuando mis hermanos o nosotras nos enfermábamos, por decir, con temperatura o cosas así, mi papá llegaba del corral de ordeñar en la mañana y lo primero que hacía era asomarse a la recámara donde estaba el hijo enfermo. Y ya llegaba y decía: ¿cómo está mi hija? ¿Cómo estás, hija? ¿Cómo te sientes? Luego, pues a atentarnos para ver cómo estábamos de temperatura. Nos cocía en la noche naranjas, cuando tenía yo creo alguna naranja por ahí, la pasaba por una vela, porque nosotros no usábamos ni aparato ni nada, no había luz, y con puras velitas. Entonces calentaba la naranja en un tenedor en la vela para dársela al enfermo caliente, agua tibia. O sea, él le ayudaba a mi mamá y con un amor nos cuidaba, nos llevaba al doctor sin tener dinero de la hora que fuera. Todo eso recuerdo de mi padre, de lo amoroso que siempre fue, y le digo, siempre también nos ponían nuestras nalgadas, pero siempre besándonos y nosotros lo encontrábamos con tanto gusto. En una ocasión yo tuve un novio del pueblo y el muchacho iba hasta el rancho a verme y pues anduvimos bien, ahora sí que de manita sudada porque así fueron mis noviazgos. Y el muchacho duramos 1 año y medio, yo lo quería mucho, hablamos de matrimonio, él me dijo que pues que nos íbamos a casar y todo se estaba arreglando, ya él estaba haciendo su casita y todo, yo muy ilusionada porque yo sí lo quería. Pero entonces, en eso me invitan a mí a México a una fiesta. Entonces yo le pedí permiso a mi novio para irme, él me dejó ir, según. Y entonces, no voy a hacer muy grande esta plática porque es mucha historia, pero entonces allá con una tía que me iba a traer a los 8 días y resulta que no me trajo a los 8 días, sino yo me quedé 2 meses allá en México. Ahí conocí a un muchacho que era amigo de mis primos y un muchacho pues no maleado, un muchacho serio, agradable y me cayó bien, lo conocí, me lo presentaron y como ellos tocaban en la iglesia, eran del coro y yo en esos 2 meses pues me lo hice amigo, este, iba con ellos al coro y a mí eso me agradaba mucho, me gustaba mucho el ambiente que ellos andaban y a mí me gustan mucho las cosas de Dios. Resulta que los muchachos me hacían desatinar con el muchacho y yo les decía que no lo volaran porque yo tenía que regresar pues al rancho y pues digo, no, ¿cuándo nos volvemos a ver? Aparte yo tenía a mi novio, de hecho mi novio me hablaba por teléfono ahí con mi tía y dice este muchacho que se llama Wenceslao, que él decía, pero ¿qué le hace que hable con el novio? Que al cabo un día yo se la he de quitar, esa mujer tendrá que ser para mí.
Pues para no hacerle el cuento largo, hermanito, yo regresé a mi tierra, a mi rancho. Yo seguí con mi novio, contenta y pues con los planes de casarnos y todo eso. Y pues no, nos enojamos un día por una tontería que para mí no tenía ningún chiste, pero él se hizo el digno y nos dejamos. Pero yo esperé pues que me iba a rogar, ¿verdad? Que después iba a volver y íbamos a hablar y íbamos a explicar las cosas. Y no, pues el muchacho no regresó, pasaron 8 días, 15 días, a lo mejor por ahí de 20 días. Y entonces un día me dice una de mis primas que estaba yo en Lagos en ese día, vamos al jardín, dice, a dar la vuelta, pues ya no esperes que te hable este muchacho que al cabo ya ni te va a hablar. No, pues yo triste, nos fuimos al jardín porque allí en el jardín dábamos vueltas en el jardín y ahí encontraba uno de los novios. No, pues ya me fui, dije, a lo mejor allá va a andar. Y sí, dicho y hecho, allá andaba en el jardín él y se metió debajo de un arbolito para que yo no lo viera, pero obvio que yo sí me di cuenta. Yo dije, no, pues ahorita se va a pegar aquí conmigo y pues vamos a hablar. No, nada, hermanito, en eso se me pega un muchacho y empieza a dar la vuelta conmigo y pues yo no pude quitar al muchacho, o sea, y él me vio y se enojó, yo creo mucho, y ya se fue. Y pues no, ya de ahí para adelante jamás habló conmigo, se hizo el digno y pasado a lo mejor un año. En ese año viene un primo de los de México y me dice, oye, pues dejaste a Güences, porque así le decíamos a él, dejaste a Güences muy enamorado, se quedó muy triste porque te veniste y todo, entonces a mí me dio risa. Y me dio gusto porque me mandó saludar y ya le mandé yo decir con mi primo, pues que igual, que me daba mucho gusto, que pues que igual, que lo mandaba a saludar. Pues de allí empezó todo, hermanito. De ahí empezó todo, el desenlace. Después él empezó a investigar teléfonos de mis tíos, de cómo comunicarse conmigo, y luego ya me mandaba cartitas, telegramas, y pues fue muy emocionante porque a mí sí me caía bien, yo sí lo quería mucho. Y no, pues muy contenta, platicamos un año, ese año que yo había terminado con mi novio, de amigos, muy bonito, todo muy bonito, platicándome de su trabajo, platicándome de las cosas de Dios, y a mí eso me llenaba. Y pues entonces él, hasta pasar el año de amigos, me habló para novia. Y yo con mucho gusto le dije que sí, porque pues yo ya lo había tratado 2 meses, me caía bien. Ay, pues entonces pues fue un año de novios que nada más nos vimos como 2 veces, que él se las ingenió para llegar hasta donde yo vivía y todo. Y ya cuando él vino a verme, que estaba bien entusiasmado, y ya me pidió matrimonio y todo, yo sentí que realmente no había nada de química, o sea que yo lo quería, pero realmente yo no estaba enamorada de él, porque no había nada. Entonces, como yo lo vi tan entusiasmado y pues que era buena persona, yo ya no supe qué decir, o sea, yo ya seguí el noviazgo así. Y pues resulta que por no hacerle daño, o sea, por no lastimarlo. Y pues que me pidió y nos casamos vino su familia de él, vino mi suegra a pedirme, todo muy bonito. Y el día de mi boda, pues vino su familia, yo me casé en mi pueblo, vino su familia de él y pues todo muy bonito y pues yo muy triste. Desde el momento en que yo me estaba casando, fue una tristeza porque yo sabía que iba a dejar a mi familia, que iba a pasar el tiempo para que yo volviera a ver a mi familia y pues yo estaba muy unida pues a mi familia. Ya empecé con esa tristeza y pues en el amor yo decía, bueno, pues a lo mejor yo lo voy a ir queriendo poco a poco porque pues él es bueno. Me casé, la familia de él se quedaron aquí en mi tierra, en Jalisco, esa noche de mi boda porque
se quedó la fiesta y nosotros nos tuvimos que regresar a México. Yo ya tenía mi casa allá viviendo con mi suegra, pero mi casita aparte. Pues nosotros llegamos de madrugada allí a la casa, a las 6 de la mañana nos acostamos. Desde que nos acostamos, pues yo ya muy temerosa de lo que iba a pasar, porque realmente yo con él nunca tuve nada, ni un beso siquiera, porque siempre salíamos con chaperón, siempre iban mis hermanas. Pues nos acostamos de espaldas, o sea, nos acostamos de espaldas, no me dijo nada, ni un besito, ni una caricia, ni nada, y a mí se me hacía raro. Yo dije, pues, qué raro, ¿no? Yo esperando, pues, lo que tenía que pasar con mucho miedo. Y no, pues, a la vez sentía yo miedo y a la vez también tristeza, porque dije, ¿y esto qué cosa? O sea, se me hacía muy raro. El chiste es que yo puro llorar y puro llorar, nos fuimos a Morelos porque me iba a ir yo a Morelos de luna de miel, él tenía un carrito. No, todo el camino me fui llorando y pues muy triste, porque ya no me había gustado nada, pues haber dejado a mi familia y la forma en que estaba mi situación. Llegamos allá al hotel, al pueblito muy bonito y todo, y pues esperando lo que tenía que pasar, y pues resulta que no pasó nada y ese día él me insultó muchísimo. Me dijo que pues que yo era la que estaba mal, que no ponía nada de mi parte. El chiste es que me regañó ese día y yo me sentí pues peor todavía de tristeza. Y él molesto y pues así anduvimos. De ahí empezó todo, hermano. De ahí yo regresé a mi casa. Ya la familia ya había llegado a la casa y pues de allí empezó mi calvario, porque la señora ya empezó a hacerme feos, la señora ya empezó a pues no se veía nada conforme con que su hijo se haya casado conmigo, porque pues yo iba de rancho a una ciudad y ella era maestra, ella maestra de primaria, mi suegro era maestro de educación física, mi esposo era maestro de inglés y mis cuñados, pues había dos cuñados en la casa que estaban estudiando para abogados y todos tenían carrera. De ahí empezó todo porque todas las miradas fueron hacia mí, en la forma de comer, en la forma de hablar, cómo agarraba el cubierto, porque yo ni podía agarrar los cubiertos ni nada, entonces eran las burlas, eran las miradas, las críticas. Mi suegra era muy buena pues para rebajar a la gente en cuestión de India. Ella se refería a la gente humilde como indias, como yopes. Y sí, siempre sus pláticas eran de indias y de India no me bajaban. La muchacha más chica me humillaba muchísimo, pero mi cuñado, el soltero, me quería mucho. Desde que yo me casé, siempre me demostró cariño, me respeto. Pues para no hacer el cuento largo, sufrí muchísimo con mi suegra, muchas humillaciones. Después mmm, nació mi niña, la más grande, a los 10 meses, porque yo salí embarazada luego. Y a puro sufrimiento porque él terminó un interinato que tenía, que yo no sabía que era un interinato. Y se le acabó el trabajo. No, a puro sufrir. Mi suegra siempre marcando nos daba de comer con mucho desprecio. Y yo me tuve que meter embarazada a trabajar con una cuñada que me daba, pues yo creo que una miseria porque nomás alcanzaba a comprar un arroz y quizá tortillas. Y yo con mi panzota ya bien gorda y sin trabajo, él ni nada. No, pues yo todo mi embarazo me lo pasé muy triste, muy deprimida, sin ni una ropita para mi niña, hasta que mi suegra me dijo que pues que iba a comprarme ropita porque pues no había ya nada y la niña ya iba a nacer. Yo muy triste porque nunca tuvo ni un ay, ¿cómo se dice? Para revisar al bebé. Ay, no recuerdo ahorita. El chiste es que yo no tuve más que una cuñada que es doctora, ella me revisaba con pastillitas y todo.
Pero al final mi esposo siempre arregló el seguro y ya para aliviarme ya tuve el seguro. Y ya mi suegra me decía, para que veas que yo tuve que comprarte la ropita, porque si no fuera por mí, que hubiera sido de ti, de la niña, todo por irresponsables y cosas así. Pues ya se llegó el día que yo me iba a aliviar, yo sufrí mucho, tuve desgarre de 3er grado y me pusieron transfusiones de sangre. Mi cuñado me dio sangre, me donó sangre. Y otro cuñado, esposo de una hermana mía que quiero mucho, también donó sangre. El chiste es que me vi muy grave. Yo duré 8 días en el hospital, no vi a mi niña en 8 días. Y resulta que mi esposo, el día que me alivié, me dejó ahí en el hospital y él se fue a dormir. Y pues él se la pasaba durmiendo en la casa y mi cuñado iba a verme todos los días para ver cómo estaba. Y él pasaba todos los días a ver a la niña y mi esposo, pues hasta después me enteré que casi nunca fue. Todo eso a mí me llenó pues, de mucho dolor. Pues ya de ahí entonces, yo me deprimí muchísimo, empezamos a tener problemas, él de todos modos como que yo todo eso se lo recargué a él, todo lo que la señora me hacía, yo le empecé a agarrar a él mucho coraje, mucho odio, porque la señora me hacía la vida de cuadritos. Ya empezamos a tener problemas, yo me empecé a deprimir por tantos problemas, al grado de que yo ya no me podía levantar. En eso a mi esposo le dicen que hagamos un retiro de cristiandad que se llama Cursillos de Cristiandad. Y él me dijo, ¿sabes qué? Él lo hizo y llegó muy contento y todo. Y me inscribió a mí para que yo lo hiciera. No, pues yo padecía de migraña, todo el tiempo estaba yo con migraña, no podía hacer nada. Y ya, pues siempre al fin fui al retiro, desde jueves a domingo. No, yo me fui con mi dolor de cabeza y en la entrada del retiro estaba Cristo con un hombre en las nubes y decía, un encuentro con Dios vivo. No, pues yo ya cuando vi eso dije, ay Señor, pues de aquí soy porque yo con tanta necesidad. Pues allí empezó todo. Ya estuvimos el jueves, todo el jueves y no pasaba nada. El viernes yo ya veía que mis compañeras estaban bien motivadas y yo enferma, 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 no podía hacer nada, ni trabajar a gusto. Hasta que el viernes en la noche me dijo el padre, ¿sabes qué, hija? Te tienes que ir a tu cuarto a dormir porque tú no puedes estar aquí. Estás muy mal. No, pues yo ya me fui esa noche a dormir, a llorar, allí hice yo lo que es una oración, allí mis quejas, mi dolor, todo ahí lo dejé, lloré y lloré esa noche. Al otro día me levanté como si nada hubiera pasado, me levanté sana, contenta, feliz. Pude participar en el grupo y mis amigas me decían, mira, ya te sientes bien, mira qué bonita vienes. Y ya, a las 12 del día nos dijo el padre que pasáramos al Santísimo. Pero antes de eso, cuando el padre nos estaba dando las pláticas, los temas, yo sentía que el padre se dirigía a mí, todo el tema era para mí. Y yo dentro de mi corazón saltaba y decía, no es el padre, es Dios, es Dios. Y no le perdía yo mirada y él tampoco a mí. Y yo decía, eres tú, Señor, eres tú. No, hombre, y mi corazón desbordaba de amor porque ya lo estaba viendo, ya lo estaba sintiendo. De allí nos pasamos al Santísimo a las 12 del día y el sacerdote se sale y nos dijo, aquí está Dios vivo, aquí las dejo para que ustedes platiquen con Él todos sus problemas. Así que quedan con el Señor. Yo era la de adelante, mero enfrente del Santísimo, como a 1 metro, y que empiezo a decirle, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y que me responde dentro de mí una voz y me dijo, hija mía, yo nunca te he abandonado, siempre he estado a tu lado. Y yo le dije, Señor, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Si yo tanto te he buscado y tanto te he gritado y tú cuando me has contestado. Y me dijo, hija mía, siempre he estado a tu lado en tus peores momentos, pero eres tú la que no se ha dado cuenta, eres tú la que se ha alejado de mí. Y yo he estado a tu lado en todo ese sufrimiento que has tenido. Le dije, Señor,
pero ¿cómo es posible? Y yo como sentía que la señora me estaba haciendo como brujería, porque a ella le gustaba mucho eso. Yo le tenía mucho miedo y le dije, Señor, ella me está haciendo daño. Y él se enojó y me dijo así como recio, dijo, si te está haciendo o no te está haciendo, tú no eres nadie para juzgarla. Perdónala, perdónala porque el único que sabe soy yo. Así que no tienes por qué juzgarla. Perdónala y si tú la perdonas y tú me sigues de aquí para adelante, jamás nadie te hará daño. Dice, ¿y cómo está tu familia? Le dije, no, pues señor, pues he hecho un desastre. Dice, pues regresa a casa y empieza de nuevo y sígueme, hija mía, porque si tú de aquí para adelante me sigues, jamás nadie te hará daño. Ve y dile al mundo entero que yo estoy vivo. No, pues yo de ahí salí súper fuerte, súper contenta. Yo quería salir y abrazar a mi suegra, a mi esposo, a mis hijas, a mis cuñadas, a todas. Y así fue, hermanito, salí yo muy emocionada, muy contenta. Yo abrazaba a mi suegra, trataba de ayudarla en todo. Con mis cuñadas también yo desbordaba amor. Y de allí para adelante todo fue cambiando, como que yo sentí que me fui ganando a mi suegra, todo iba bien. Entonces, un día yo le dije al sacerdote, oiga, padre, le digo, fíjese que hice el retiro de cursillos y la casa ha cambiado todo. Yo siento como que haga de cuenta que si ellos hubieran ido al retiro y supieran todo lo que se habló ahí y han cambiado conmigo, todo ha sido diferente, mi suegra ha cambiado conmigo, mis cuñadas, todo. Dijo, no, hija mía, no es que ellos han cambiado, es que más bien tú eres la que has cambiado. No, ya era yo derramar puro amor con ellas, todo yo bien feliz, ellas veían que yo era muy feliz. De allí, de ese momento, todo cambió en esa familia. Esa cuñada que siempre me trataba de india y me hizo la vida de cuadritos fue la que estaba en la casa, la soltera. Y ella se casó y también le hicieron lo mismo, lo mismito. A ella no la bajaban de India, no le daban dinero, la despreciaban y ella se separó del esposo. Y yo hablé con ella, le hablé del amor de Dios, le hablé pues muchas cosas, no sé cómo, y también pude hablar con él, con el muchacho. El chiste es que ella regresó con él y ella me habló enseguida, otro día, y me pidió perdón por todo lo que ella me había hecho a mí, que yo era buena y que pues que ella me pedía perdón. Yo le dije que no, que yo no me había dado cuenta que ella me hubiera hecho algo. El chiste es que ahí ella me dijo, si de aquí para adelante yo soy feliz, te lo debo a ti. Ya para adelante pues nos llevamos bien aparentemente porque era una familia muy trabajosa. De ahí mi esposo dejó, mis hijas siguieron en la escuela, así batallando con la señora, pero ellas ya jugaban en el jardín, mi suegra tenía fruta y a ella no le gustaba que le cortaran su fruta, pero estas de todos modos agarraban. Todo iba caminando, mi cuñado también se casó y él siguió queriéndome mucho, a mis hijas me las quería mucho, 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 como casi como un padre, lo que no era su padre. Y mi esposo dejó la escuela, dejó ya casi para darle su plaza, porque ya nomás era que arreglara su plaza, y dejó la escuela. No, de allí fueron muchos problemas, fue mucho coraje, yo mucho odio. Mi suegra ya de ahí para adelante, pues yo le exigía a él, pues trabaja en otra cosa, y la señora decía, pues, ¿para qué le exige si él no sabe hacer nada? No le puede sacar agua a una piedra. Ya de ahí empezaron muchos problemas, mis hijas oían todos los problemas, ellas ya creciendo, ya de secundaria, ya la primera de secundaria y la otra ya pues en la primaria. Y ya con muchos problemas, yo enferma y todo eso. Entonces cuando dejó él la escuela, yo me enojé muchísimo y le dije a mi suegra que yo me iba a venir a mi tierra, porque pues yo ya no aguantaba más. Entonces él no, él de por sí él era muy flojo, nunca le gustó trabajar, yo batallé muchísimo con él trabajando hasta en la escuela, faltaba muchísimo, le descontaban mucho. Nos vinimos a mi tierra
Mi suegra me lo echó, me dijo, no, te lo llevas, llévatelo, porque pues qué va a hacer aquí él solo. Pero para eso mi suegra ya me había enseñado, yo ya había aprendido muchas cosas de mi suegra. Ella hacía muy buenas repostería, era buena para la repostería y hacía muy ricas comidas también. Entonces, como yo siempre me la pasé con ella, aprendí a hacer pasteles, aprendí a hacer de todo y comidas y todo. Entonces nos vinimos a mi tierra. Le dije, te pones a trabajar y yo a hacer pasteles y a todo lo que podía. Y resulta que nada, porque yo dije, como ya no va a tener a su mamá, pues va a tener que trabajar, no le va a quedar de otra, ya vamos a estar solos. Pues no pasó nada. Él siguió en las calles platicando con mi familia que se encontraba sin trabajar en nada. Y resulta que pues yo era la que estaba trabajando, mi hija tenía 15 años la grande y también trabajaba para sus cuadernos, para su escuela. Pues fue un martirio también, ya nada más fui, como quien dice yo, a quemarme allá con mi familia, con él, que allá lo conocieron realmente como era. Pues la señora con el tiempo le hablaba casi todos los días con él y yo no sabía qué hablaba ni nada. La señora lo regresó a México que porque tenía un trabajo y todo. Y resulta pues que no fue cierto. Se llevó a mi hija, la más pequeña, que terminó la primaria en Lagos y se fueron a México para que mi cuñada la metiera a la escuela. No, pues miren, para no hacerles el cuento largo, yo me tuve que regresar a México porque mi hija, la mayor, ya iba a entrar a la universidad. Y él me dijo, ¿sabes qué? Que no te mando dinero porque pues estoy juntando yo dinero, trabajo con una tía y no te puedo mandar dinero porque lo estoy juntando para cuando te vengas. No, dije, pues está bien. Cuando llego yo a México, van por nosotras, por mi hija mayor y yo, va mi hija la pequeña y su papá por nosotros. Y pues ahora sí que bajita la mano me dice mi hija, mamá, dice, no es cierto, mi papá no ha trabajado nunca. Mi abuelita platican entre ellos y dice que te echen mentiras. ¿Cómo? Le dije, ¿cómo que no está trabajando tu papá? No, pues no. Ay, Dios mío, no, yo ya de ahí sentí un coraje, dije, ¿por qué no me quedé en Lagos y no lo boté allá? ¿Cómo no me debía haberme venido? Pero pues por mis hijas, que pues acá tenía yo la casa. No, pues ya se nos vino el mundo abajo a mis hijas y a mí. Mi hija, dije, ¿y ahora cómo va a hacer la carrera mi hija? Si no tengo yo dinero. Para eso yo llevaba un poquito de dinero porque yo había vendido cosas. No, pues ya empezó el sufrimiento, la tristeza, la rabia con él. Y ya platiqué con mis cuñadas, que eran dos casadas, y mi cuñado casado. Y ya les platiqué la situación y ya me dijeron ellas, no, pues qué tonta de ti que te hayas venido. Nunca ha trabajado, ni mi mamá lo solapa, ni siquiera ha hecho nada. No, pues les pedí trabajo a ellas. Ya pues trabajé de casa en casa, planchando a cada una de ellas, a mi suegra también. Y yo me acuerdo que planchaba yo, pero era un mar de llanto, planche y planche, llore y llore por esa desilusión tan grande. No, fueron de ahí puros problemas con él ya no quiso trabajar, de hecho ya no trabajó jamás. Llegó el momento en que mi hija terminó la carrera en puro sufrimiento y solamente ella y yo sabíamos cómo ella estaba sacando su carrera. La otra pues ya en prepa. El chiste es que mi hija, la mayor, me dijo, mamá, yo terminando mi carrera yo me voy de la casa. Y yo no se la creí, dije, no, pues no. Dije, ya vamos a estar mejor, ya todo va a cambiar. Dijo, si tú estás muy contenta con la forma que te trata mi papá, que era puro maltrato porque pues por el trabajo él no le gustaba que yo le exigiera. Y la señora le daba todo, le compraba los lentes, los zapatos, que la muela, que todo. Y yo batallando, trabajando de todo. Pues así fue, hermanito. Mi hija terminó la carrera y el día de su graduación, que nosotros no fuimos, que porque ella se la pasó con sus amigos en su graduación, ese día mi hija no llegó a la casa. No me habló para decirme, mamá, no voy a llegar. Nada, pasaron 8 días para que ella se comunicara conmigo porque yo no me pude comunicar con ella. No, de allí fue todo mi dolor, de allí fue toda mi desgracia en mi vida. Eso fue lo que más me dolió, o sea, mi hija se fue. Ese es lo que yo
pues no quiero ni llorar porque yo pensé que ya lo había sanado. Mi hija se fue con el novio, ya no quiso regresar a casa. Entonces, la más chica también con el tiempo se fue con el novio, también un chico pues que igual que también, igual que ella, un chico que pues que ni andaba tan bien tampoco. No, ya de allí yo me deprimí tanto, yo dije, ya para mí la vida no tiene sentido, ya hasta aquí nomás. No, yo ya no podía. De allí fue tanta mi tristeza que no me podía yo levantar, que todas las madrugadas hablaba yo con Dios, porque como ya había visto yo que Él me había hablado en mi retiro, entré como a la profundidad de mi corazón del sentimiento. Y Él me respondía todas las mañanas, me decía, hija mía, yo te amo, no desistas, tú sigue adelante que vendrán cosas buenas para ti. Y yo decía, Señor, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y Él me decía, no te preocupes, hija mía. En una ocasión Él me dijo, ven para abrazarte. Dice, ven para abrazarte. Dice, la luz, la luz que has tanto buscado, ahora la has encontrado. Y sigue adelante, hija mía, como hasta ahora, amándome como me amas. Para cuando yo te llame y yo te diga, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, me vestiste. Todo eso como dice en la Biblia. Dice, y que puedas llegar a mí para regocijarnos en este amor, hija mía. Hasta entonces nos regocijaremos en este amor, pero no desfallezcas, porque yo te amo y yo también te necesito. Todas las mañanas era hablar con Él. Y yo de allí ya me reforzaba, yo decía, ay Señor, y tantas visiones que tuve yo allí con Él. Él me decía, regocijémonos, hija, en este amor. Yo veía cómo me abrazaba y decía, hoy estarás en mi banquete. Y yo decía, pues sabe qué será eso. Y así, y tantas veces siempre platicaba con Él porque fueron demasiadas veces que no me acuerdo mucho. Pero Él siempre me decía que me amaba y que decía, aún en esta vida, hija mía, me sigues amando como desde un principio. Y me decía, pero llegará el día, hija mía, que puedas verme y que podamos regocijarnos en este amor. Él siempre me hablaba de regocijarnos en ese amor. De allí yo tuve muchos mensajes que los primeros no los escribí, pero de ahí para adelante yo escribí muchísimos mensajes que Él me daba, que de hecho tengo muchos cuadernos donde yo me ponía en oración. Después me entró tanta hambre de Él que yo decía este mensaje, yo le decía a Él, permíteme, Señor, no me digas todavía para que yo escriba lo que me vas a decir. Sí, yo siempre sentía su energía, porque yo como que yo me adentraba a profundidad, porque yo sentía la energía de Él presente. Muchas veces me dio bendiciones. Yo me sentaba a orar y Él se ponía enfrente de mí y yo sentía su presencia, pero fuerte, al grado de que yo sentí que casi me iba a desmayar. Así me la pasé yo en secreto todo ese tiempo hablando con Él y Él me daba fuerza. O sea, yo ya no veía el mundo de afuera, sino nada más mi mundo de adentro. Así me la pasé hablando con Él mucho tiempo y Él dándome fuerza. Y yo le decía de mis hijas, Señor, y mis hijas, Señor, en tus manos, por favor, libérame, Señor, me arrepiento de que te haya yo ofendido en mi matrimonio porque no lo amaba y a lo mejor eso me ha hecho daño. Y quizá pues te ofendí a ti y a él también, Señor. Hasta que en una ocasión, pues ya mi hija regresó, la que se había ido con el novio, la chica, que nomás había estudiado la prepa. Y pues ya de ahí me la llevé a la casa, se la quité al muchacho y me la llevé a la casa. Y pues seguí con los problemas, peor todavía porque él la humillaba. Él le decía que se fuera, que eso era lo que le había gustado y pues que ella había elegido eso y que se fuera. Mi suegra también aconsejaba a él. Entonces, no, pues a mí me dolía mucho. Ya mi hija tenía un niño, ya el niño tenía 9 meses. Y
Y una tarde me dijo mi hija, ¿sabes qué, mamá? Que me voy a ir de la casa otra vez porque mi papá no quiere que esté aquí. No, pero pues, ¿qué vas a hacer? No, pues voy a la mamá de una amiga, nos cuida al niño y nosotros trabajamos. Dije, no, hija, no. Si yo mantengo la casa y nos maltratan tanto, la humillación, le dije, yo me voy contigo. Así fue, hermanito. Entonces empezamos a buscar casa, mi hija y yo. Yo en ese entonces vendía perros buenos de los Pug y yo ganaba buen dinero y yo tenía alzado como 10,000 pesos. Entonces le dije, no, hija, nos vamos. Pero pues buscamos un cuartito a los alrededores y no encontramos nunca un cuarto porque eran carísimos en lugares muy feos, peligrosos. Así pasaron 15 días que salíamos diario a buscar y no encontramos nada. Entonces yo le dije a mi hija, no, hija, pues sabes qué, mejor ya dejémosle así, le digo, porque ya se ve que no vamos a poder. Dejamos eso ya por la paz. Pero para esto yo ya había conocido junto con mi esposo, como anduvimos ¿cómo se llama? En grupos de oración y todo eso, ahí conocimos a personas. Entonces yo tuve amigos muy valiosos con sus familias que me quisieron mucho y yo les platicaba mis problemas. Y yo dije, ay, Dios mío. Y una vez platicando con uno de ellos, le platiqué el problema que andábamos buscando cuarto y con el tiempo él me dijo, oye, dice, pues, ¿qué crees? Con los días me dice, ¿qué crees que mi papá renta cuartitos de esos pequeños? Dice, ¿y qué crees? Dice, se acaba de ir una señora. Ay, no me dio tanto gusto. No, allí empezó la felicidad, hermano. Nos fuimos de la casa con mucho trabajo, mi hija y yo, a la casa de él. Y él vivía con su papá. Él era, pues, no estaba casado él. Y su papá, pues, era un señor ya grande. No, pues nos dieron nuestro cuartito, pues de láminas, de albesto, o sea, bien pequeñito, pero fuera de la casa de él, hacía como de esos de los tiliches. Ay, no, no, allí fue nuestra felicidad, hermano, allí fue donde yo vi la gloria y que Dios allí empezó a darme lo que yo necesitaba. Porque dos amigos mis dos mejores amigos nos ayudaron a salir. Uno de ellos nos llevó a su casa para tenernos ahí, fue por nosotros a medianoche para salirnos de la casa. Y nos tuvo en su casa y después nos pasó con mi otro amigo a vivir. Pues no, yo salí al mercado que estaba cerquita de ahí, era en el mero centro de la ciudad, y yo decía, qué cielo tan más lindo, o sea, nunca lo había visto de lo lindo. Yo con mi niño chiquito de 9 meses, pues no, allí fue la felicidad. Entonces dije, y ahora mi hija, ¿qué vamos a hacer? Porque esta tenía nada más la prepa y no le habían dado ni el certificado. No, para no hacerle el cuento largo, mi hija entró a la central de abastos allí de Iztapalapa y ganaba, pues, para irla pasando, yo digo que bien, porque nosotros íbamos a comprar nuestro mandado allí y nos rendía mucho. No, ese hombre con el que vivimos, como él estaba también muy lleno de Dios, también estaba en el grupo de oración. Nos trató de lo más lindo que pueda haber. Yo lo amo tanto, lo quiero como un hermano. Yo a él lo abrazo, lo apachurro y él igual a mí. Entonces, yo siempre le decía que era la más feliz de estar ahí viviendo con ellos. El Señor me ayudaba, el papá de él, me ayudaba con despensa. A Mateo lo quería muchísimo, le compraba cosas, que yogures, que esto, que el otro. No, mi amigo nos ayudó tanto a mi hija y a mí. Y fue una felicidad tan grande. Allí duré 1 año y medio con él en esa casa. Tan felices que yo sentía que era un departamento allí de lo lindo, en un puro cuarto. Y él y yo hacíamos oración. Él tenía un estudio de grabación que, por cierto, iban artistas y yo no sabía, hasta que ya empezaba yo a conocer los artistas que iban y yo le dije a él, oye, pues, ¿qué son los artistas? Fulano de tal. Sí. Ay, ¿por qué no me habías dicho? Porque él les grababa discos. Madre santa, no, pues ya hasta saludé a algunos. No, yo súper feliz.
Él todas las mañanas me daba un abrazo, a mi hija también de bienvenida o de buenos días, y siempre me hablaba del amor de Dios y yo a él, y así nos reforzamos bastante, bastante. Él era muy sensible, muy sentimental, y cada que hablábamos de Dios nos poníamos a llorar, nos abrazábamos. Y siempre tenía yo visiones cuando hacíamos oraciones. Siempre él me decía, ¿qué estás viendo? ¿Qué ves? No, pues esto y esto. Y llorábamos con Dios y alabábamos al Señor, él y yo. Así fue esa estancia allí en ese lugar hasta que pues yo tramité mi divorcio porque me dijo mi hija, tienes que divorciarte, la mayor, que ya estaba pues ya aparte, tienes que divorciarte porque si no te puede hacer daño mi papá. Me divorcié y todo. Y yo seguí después hablando con mis cuñados porque mi cuñado tenía comunicación con mi hija primera y después con la otra, entonces él quiso vernos, que quería vernos. Y no, pues nos citó en un restaurante y allí nos encontramos de nuevo. Y mi cuñado nos abrazó y nos dijo que nos quería, que nos amaba muchísimo, con mucho sentimiento. Pude hablar después con mis cuñadas y con mi suegra también y me decía, ay, mira, regresa con este muchacho, que mira, que yo creo que ya le quedó claro. No, le dije, no, señora, no. Yo siempre le dije a él que, que el día que yo me separara de él sería para siempre. Pues ya para no hacerle el cuento tan largo, pues mi felicidad la encontré allí con ese amigo. Allí pude experimentar todo ese año y medio, puras visiones con Dios, puras cosas maravillosas. Entonces yo quería divorciarme para venirme a mi tierra, que era lo que más deseaba yo. Y así fue, cuando me salí de esa casa, él se quedó llorando, el Señor también, y me decían los dos, ay, no, si no les va bien allá en su tierra, aquí tiene su casa, señora Irma. Este, eh, usted se viene para acá y aquí tiene su casa. Y así fue. Entonces, se quedó muy triste, pero hasta la fecha llevamos una amistad muy bonita porque él ha venido a tocar aquí a León, Guanajuato, en el Cervantino, y un día vino a la casa. Igual fue tanta felicidad de que él estuviera con nosotras y nos dijo, cuando quieran allá tienen su casa, ahora ya no va a ser rentada, ahora va a ser gratis, cuando gusten, allá está su casa. No, una felicidad todavía, él me habla y me dice hermanita, hermanita, porque él me dice hermana, te quiero mucho. Y no, él nos levantó tanto el ánimo cuando más caídas estábamos mi hija y yo. Él nos abrazaba, nos apapachaba, nos atendía, nos invitaba a almorzar y él nos atendía. Yo decía, ¿cuándo en la vida a mí me han atendido así de lo lindo? Pues ya, hermanito, ya me vine a mi tierra, muy feliz y contenta. Mi hija también se vino, yo cuidando a mi nieto y ella trabajando para salir adelante. Desde el momento que salimos de la casa, todo fue para bien, todo ha sido felicidad. Mi hija le ha ido muy bien, la que está conmigo, luego trabajaba en la central de abasto, llegamos aquí a Lagos, yo me metí con una hermana a una cocina económica, entre ella y yo, nos fue muy bien. Después, mi hija entró con un doctor a trabajar. Mi hija hizo su carrera, que quedó, pues no había hecho una carrera. Mi hija terminó de abogada. La más grande, su carrera fue de educación física también. Y hizo otra carrera mi hija de aeromoza, la más grande, o sea que es de educación física y de aeromoza. Ahorita mi hija está trabajando de eso, viaja en los aviones. Y allí todo fue felicidad, todo fue una gran alegría, mi familia me recibió bien, he tenido el apoyo de mis padres, mi madre ya murió, de mis hermanos me han apoyado todos de uno por uno en lo que han podido y yo encontré esa felicidad que tanto anhelaba, porque él humillaba mucho a mis hermanos, a mi familia, les hizo muchos desaires y
y pues no lo querían en verdad. Y ahora que regreso, mis hermanos me han dado el apoyo, el apapacho, el cariño, y yo me siento muy feliz. Mi hija y yo, pues, trabajamos y hemos salido adelante, y yo siempre agarrada de Dios, igual en grupos de oración, que yo no he servido al Señor en cuestión de irlo a servir a la iglesia, porque pues yo cuido a mi nieto y no he tenido esa libertad, ese tiempo. Pero sí, con las personas que yo conozco, siempre les platico mis testimonios de amor de Dios, de las bendiciones que Dios ha dado en mi vida, que han sido tantas, también con problemas, porque también yo empecé como con problemas de la piel. Me dijeron que tenía cáncer de un grano que yo tenía. Entonces, en una ocasión, unas amigas mías fueron a hacer oración cuando se enteraron que según tenía yo cáncer. Y yo me deprimí mucho también. Me dije, Dios mío, pues en tus manos me pongo, Señor, pues, ¿qué hago? Pero sí me dio miedo. Entonces me hacen una oración unas compañeras mías y me dice, usted también ayúdenos, hermana, con todo su corazón. En cuanto ellas empezaron a hacer la oración, yo empecé a ver que era el Señor de la Misericordia, porque era precisamente a las 3 de la tarde, llevaban el Señor de la Misericordia a ellas. Y empiezo yo a decirle, Señor, Señor, y aparece Él, el Señor de la Misericordia, y me dijo, ¿qué necesitas, hija mía? ¿Para qué me llamas? Y ya le dije, Señor, pues mira, el grano que... Y él me dijo, cómo no escucharte, hija mía? El que pide se le dará. Y no te aflijas, hija mía, que estoy contigo. De la nada sacó un lienzo, que era el lienzo que le puso la Verónica a él, porque traía el rostro de él. Y estaba como húmedo. Y me lo pone en mi cara, así cara con cara. Yo sentí como esa humedad del paño lo ponía como una calcomanía en mi cara. Y me dijo que no me afligiera, que yo estaba sana, que yo no tenía nada. Y entonces me puso una corona de espinas también. Y así fue esa visión. Y fueron muchas visiones, hermano, que se me olvidó decir que cuando estaba yo casi recién casada, fuimos al panteón a llevar unas flores de la abuelita de mi esposo, cuando yo tenía a mi hija de 3 años, la mayor. Resulta que yo subí de la tumba de la señora hacia unas 3 tumbas arriba, yo llenaba una cubeta de agua y yo me puse a leer una tumba ¿cómo se le llama? Epitafio, no sé cómo se le llama, de lo que le ponen los hijos. Y a mí me transportaron a un lugar donde había puro pasto, que el otro día vi en los testimonios de una persona, una hermana que decía que vio lo mismo que yo vi. Yo llevaba a mi hija de la mano y me cambiaron de la nada a un lugar de puro pasto podado, verde limón, hasta donde me alcanzara a ver. Todo era verde limón, hermosísimo, mucho. Y hacia abajo había como un arroyo. Y había un árbol muy grande en el arroyo, grande, grande. Y un templo ahí, no había más. De ahí del arroyo hacia arriba, hacia los lados, era puro pasto verde, bien hermoso. Y yo me espanté porque yo sí estaba consciente, yo dije, me cambiaron, ¿qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Y qué hago? Y yo no soltaba a mi hija. Y Dios mío, y Dios mío. Y fue como regresé y le dije a mi esposo ya llorando, le dije, oye, aquí estaba yo cuando hace rato. Dijo, sí, no sé por qué dices. Le dije, porque me transportaron, ya le platiqué. Le dije, ¿sabes qué? Déjale allí, vámonos, vámonos. Le dije, yo ya no quiero volver aquí. Y nunca me gusta ir a los panteones desde esa vez. Esa fue otra de mis visiones. Y muchísimas más, hermano, muchísimas más que yo no me puedo acordar porque todo lo tengo escrito. Pero de lo que puedo dar testimonio es de que Dios siempre me ha dicho que nos ama, que en nuestros peores momentos Él está, que no hay nada que no tenga remedio. Yo a veces me da tanto dolor cuando sé que hay personas que se han suicidado, que se han quitado la vida.
Y digo, ¿por qué nadie les alcanzó a decir que Dios los amaba, que Dios está siempre con nosotros y que el enemigo siempre quiere decirnos que estamos solos, que Dios no nos ama, que Dios no está y que estamos solos, y no es cierto? Para todas esas personas que están ahorita deprimidas, con problemas, en el hogar, en el trabajo, en lo que sea, en la vida, que nunca piensen que están solos, que Dios no los ama, porque Dios nos ama y Dios siempre va a acudir en el peor momento de nuestra vida. Él siempre nos va a levantar, pero el enemigo llega a arrebatar para poder llevarse esas almas. Y a todos aquellos que están pensando en eso, que están deprimidos y que les pasan malos pensamientos, quiero decirles que Dios los ama y que Dios quiere que se acerquen a Él, acérquense al Santísimo y allí pídanle, allí llórenle, allí explíquenle que Él sabe todo de nosotros, que Dios siempre nos levanta y Él dice que pronto vendrá a rescatar su pueblo, pero que no nos dejemos atemorizar de las cosas del mundo que están pasando en el mundo, si nosotros nada más nos dirijamos a Él. Por eso yo quise dar este testimonio, hermano, para que también sepan que Dios nos ama, que Dios hace maravillas en nuestra vida, que no estamos solos, que nos han hecho creer que estamos solos, pero que Dios nos ama tanto y que Él siempre está en el sufrimiento. El sufrimiento lo considero nada más para purificarnos en esta vida, porque lo que viene es grande. Y pues por último, hermano, decirle que mi hija, la mayor, que anda de aeromoza, le acaban de dar su cambio para acá, para mi tierra, para León, que está a media hora de Lagos. Es de los regalos más grandes que he tenido, tener a mis hijas. Mi hija, la más chica, ya es abogada. Mi hija ya vive cerca de mí. Perdón. Todo eso he recibido del amor de Dios, las maravillas, toda la alegría que yo le había dicho, mis hijas, Señor, mis hijas, ahora me las ha recuperado y las tengo conmigo. Soy tan feliz, muy feliz por todo lo que Dios me ha bendecido, nos ha ido cada día mejor estamos mejor mis hijas y yo. Y yo siempre llena del amor de Dios. Por último, lo más sorprendente que me ha pasado fue que hace, pues a lo mejor hará un medio año, antes de llevar a la escuela a mi niño, mi hija se va a las 6 de la mañana y yo me quedé un poquito recostada para levantar al niño para ir a la escuela, como 7 de la mañana. Entonces yo me puse a hacer mis oraciones recargada en mi cama y en eso estaba yo con mis ojos cerrados haciendo oración, cuando sentí que alguien se sentó en mi cama y yo abrí los ojos y resulta que era un sacerdote que se sentó en mi cama. Lo vi, traía su, no sé cómo se le llama, como su túnica blanca y su estola negra. Al momento que yo lo vi, era, por decir, japonés o chinito, se puede decir, pero en cuanto yo lo vi, supe que era coreano, porque mi mente me dijo que era coreano. Me enderezo yo y él con su mano me vuelve a recostar, pero él se sorprende mucho, perdón, de ver que yo lo estaba viendo, porque él era muy joven, yo le calculo que unos 25 o 27 años de mucho. Sentado me vuelve a reclinar y me dice, no te asustes, solamente vengo a sellarte. Y me hace, cuando yo despierto, él ya me estaba, yo pienso que sellando. Y él se sorprendió mucho cuando yo lo vi. Nomás se sonrió agradablemente y recuerdo bien su rostro, pues que era como son los chinitos, o sea, tenía sus ojos jaladitos y una barba muy ralita, o sea, una barba como de candado, pero ligera, o sea, ligerita de a tiro y muy jovencito. Y nada más eso fue lo que me hizo, dijo, no te preocupes, solamente vengo a sellarte. Me quedo yo recostada y él sale como un sacerdote cuando lleva la comunión. Y yo me quedo, ay, no, pero era hasta el cuarto se sentía la energía de aquella paz, de aquel amor, de aquella cosa tan grande y maravillosa.
Y yo dije, no, 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 esto no puede ser posible. O sea, esto es de lo más grande que yo he podido vivir, porque esa fue una visión real. O sea, eso lo puedo decir, que lo vi de carne y hueso. O sea, yo vi cómo se sentó como si eso hubiera sido de verdad. Pero obvio, pues que no fue así. Entonces fue una visión de lo más grande que pueda haber. Porque todas mis visiones pues han sido en mi mente, como visualizar, por decir. Y esta no, o sea, esta fue de carne y hueso, una cosa sorprendente y maravillosa. Y pues faltaría muchísimo para decirle de mis visiones, que han sido muchísimas, como la Virgen muchas veces me llevó a un bosque, a, siento que ella fue la que me inició en el amor de Dios, porque fue lo primero que vi, que ella me llevaba a un bosque, allí me encontraba yo con ella y me metí entre ese bosque, y al otro lado del bosque salíamos como a una llanura y ella se sentaba en una piedra y una vez me coronó con flores amarillas. Y yo le dije, madre mía, pero ¿por qué me pones la corona si yo no la merezco? Y me decía, te la pongo porque la mereces, hija mía. En ese mismo bosque yo sabía que allí la encontraba y allí iba yo. Y muchas veces ella me dio de beber agua limpia de un manantial. Me ha dado brazadas de rosas rojas, me ha dado el rosario. El otro día la vi rezando mi rosario, que estaba ella en el cielo y abajo había el mar. Y yo andaba a la orilla de la arena y desde el cielo ella se agachó, no sé cómo, y me dio una rosa roja. Muchas cosas, muchas visiones que me faltaron por decir, pero pues solamente decirle a mis hermanos y a usted que muchas gracias por permitirnos expresar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Decirle a nuestros hermanos que no están solos, que Dios los ama y que solamente hay que apegarnos a Él para que pronto pase todo lo que estamos pasando y viviendo. Porque a veces uno piensa que el mundo ya se le acabó. Y no, porque es apenas que, como quien dice, apenas va a amanecer. Dios tiene tantos regalos para darnos que nada, estando con Él, nada es difícil. Decirles que Dios los ama a cada uno de los que estén en problemas, en salud, en problemas de todo tipo. Y pues hermanito, pues nada más agradecerle este espacio. Creo que no me presenté al principio, me estoy como acordando que no me presenté, y soy la señora Irma Mata González de Lagos de Moreno. Muchas gracias, que Dios lo bendiga y que siga haciendo esta labor tan maravillosa. Gracias.